1960 es la primera vez que se establece que los beneficios del mutualismo laboral, que ahora está muy de moda con esto de Hacienda, se le aplicaran dichos beneficios a los trabajadores independientes, autónomos y artesanos, cualquiera que fuera su actividad profesional o rama de producción, y tenían que reunir una serie de requisitos, que no son los de ahora. No estaba prohibida la pluriactividad según el nivel de ingreso y tenía que estar acreditado del sindicato vertical. Eso fue, digamos, los inicios de lo que serían los futuros autónomos. Las mutualidades laborales se denominaron mutualidad laboral de trabajadores independientes, que incluía las mutualidades laborales de trabajadores autónomos de servicios de la industria y de las actividades directas del consumo. En 1966, como ya sabéis, nació la Seguridad Social con la ley de base. Estableció un régimen para trabajadores por cuenta propia o autónomos. Y es hasta el año 1970 cuando se regula o se crea ya el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos, lo que conocemos ahora mismo como el RETA. ¿Cómo define la ley actualmente? Ya estamos en la actualidad. ¿Cómo define la ley al trabajador autónomo? Y dice, a los efectos de este régimen especial se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ello a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. Son los autónomos que contratan a trabajadores. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo a efectos de este régimen. Si el mismo ostenta la totalidad del negocio de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario, otro concepto análogo. Esta definición se ha llevado a los tribunales y hay jurisprudencia, porque ahora porque existe la jubilación activa, pero antes no existía. El trabajador autónomo que se jubilaba tenía que vender el negocio, traspasarlo, demás. Por sentencia se permite que tengan la titularidad del negocio, pero que no lo lleve exactamente, sino que se lucren de él y pueden cobrar la pensión de jubilación. Era un problema que había. La Seguridad Social y la agencia tributaria considera al autónomo como empresario, tenga o no trabajadores, pero lo considera como empresario. En 1966, la ley de base consideraba al autónomo, consideraban que eran autónomos el cónyuge, los parientes por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado. Hoy actualmente se consideran autónomos a estas personas, a los familiares, pero hasta segundo grado, que de forma habitual, personal, directa, colaboren con ellos mediante la realización de trabajo de la actividad que se trate. Siempre que no tengan la condición de asalariado respecto a ellos. El hijo de un empresario o de un autónomo lo puede contratar en el régimen general si vive independientemente de los padres. Si depende del padre, el hijo es autónomo familiar. Esto en 1981, Adolfo Suárez integró a los religiosos de la Iglesia Católica, los introdució como autónomos, con la particularidad que al ingresar algunos empezaron a jubilarse inmediatamente, porque ya tenían la edad cuando se incluyeron en el régimen notorio. Y entonces podrían jubilarse si durante 10 años pagaban la cuota. Como la pensión era más alta que de la cuota, les descontaban la cuota de la pensión y así se jubilaron, pues imaginarte, todos los curas que había y todas las monjas que había en este momento. Ahora ya después lo explicará Jesús,
porque acaban de integrarse como autónomos los ortodoxos. Y ya lo explicará Jesús, lo gracioso como se han integrado. Porque vamos, esto es, la seguridad social es una caja donde entra todo el mundo. Y en el 2007, Zapatero pues crea el Estatuto del Trabajador Autónomo. Lo mismo que hay un Estatuto de los Trabajadores, pues ya tenemos un Estatuto de los Autónomos. En el 2010, esto es importante porque hay mucha confusión. En el 2010 se establece el cese de actividad, que es cuando el autónomo tiene que cerrar el negocio, pues cobra lo que en el régimen general es el paro, que se llama cese, pero era voluntario, no era forzoso. En el 2013, ya con Rajoy, establece la tarifa plana que todavía no sabemos, desde que se estableció la tarifa plana, esas cotizaciones que los gobiernos tienen que ingresar en la tesorería, si lo han hecho o no. Imaginarte que es importante la auditoría. No sabemos si han ingresado. Sabemos que el año pasado ingresaron 30.000 millones de todos los gastos que le corresponden a ellos, pero no sabemos si va ahí o no. Y en el 2017-18 se reguló la base máxima y mínima de la tarifa plana. ¿Quién está incluido en el RETA? ¿Quién son trabajadores autónomos? Los trabajadores agrarios, que son propietarios de las tierras, o usufructuarios o arrendatarios, pero están en el autónomo con un régimen especial de cotización. No cotizan igual que el autónomo normal. Los escritores de libros, los artistas que trabajan por su cuenta, no los que trabajan por cuenta ajena, los deportistas de alto rendimiento con un convenio especial que firman con la Seguridad Social, no están incluidos, no están incluidos los trabajadores del mar que tienen todos los que tienen el barco, los propietarios, los patronos, porque tienen un régimen especial para ellos. ¿Cuántos tipos de autónomos hay? Porque aquí tratamos a los autónomos todos por igual, todos son unos pobrecitos. Y no, hay 8 tipos de autónomos. Y esto tenemos que tenerlo claro, que cuando hablamos del autónomo, de los 2.300.000 que hay ya, bueno, yo creo que hay más ya de 2.300.000, no he visto la última estadística. No todos son persianeros. Hay 8 tipos. El autónomo clásico, el pescadero, el ferretero, el que tiene la tiendecita, el del taxi, el del bar, ese es el autónomo, clásico autónomo de toda la vida. Luego está el agrario, el que tiene tierra. Luego existe el trade, que es el autónomo societario. Luego explicaremos un poquito qué es un autónomo societario. Hay un autónomo dependiente, que es el trade. Luego existe el societario, que es el autónomo que tiene varios trabajadores. Los profesionales que están colegiados como veterinarios, abogados, etcétera. Los freelancers, que son aquellos que trabajan por tu cuenta como maquilladores, traductores y demás. Los autónomos colaboradores, que son las familias hasta segundo grado que tienen una cotización todavía más baja. Y es el autónomo extranjero. En España hay 400.000 autónomos, del 1.300.000 trabajadores extranjeros que hay en la actualidad, 400.000 son autónomos, son extranjeros. ¿Qué diferencia al trade del autónomo corriente? Que es el autónomo dependiente. El trader no puede tener trabajadores por su cuenta. Es el único autónomo que no puede contratar trabajadores. Si contrata trabajadores, deja de ser trader. Y no puede externalizar su actividad ni total ni parcialmente. Tiene que depender de esta empresa. No puede realizar su trabajo dentro de la empresa de la que depende de la misma forma que lo hacen los trabajadores que pertenecen a esta empresa, porque él es autónomo. Él tiene que disponer de una infraestructura y recursos propios para realizar la actividad, independiente de la del cliente. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. Si un trade, que la mayoría son los que tienen vehículos, necesita descargar,
que la empresa le dé la traspalé, no es correcto. Él tiene que tener la traspalé porque es autónomo dependiente de esta empresa. El trabajo lo tiene que realizar bajo su criterio, no a las órdenes y a los horarios que le marque el empresario. El empresario le puede dar indicaciones, pero no ordenarle. La retribución que recibe no puede ser una cantidad fija, sino que tiene que ser variable en función del trabajo que haga cada mes. No puede tener un local comercial, ni industrial, ni oficinas abiertas al público. Sabéis que un autónomo puede tener 4 o 5 negocios y solamente es autónomo por uno. En el momento que él es autónomo dependiente de una empresa, tenga otra actividad, deja de ser trading. No se puede asociar con otro autónomo para hacer el servicio de una empresa, dejaría de ser trading. ¿Y qué ventaja tiene ser trade? Que es la cuestión. Porque diré ahí, bueno, ¿y qué importa? Pues el trade tiene derecho a vacaciones, 18 días hábiles de vacaciones retribuidas al año por la empresa de la cual depende. Tiene derecho al permiso de paternidad o maternidad sin tener que contar con los 180 días mínimos de cotización, que es cuando se tiene derecho. Tiene derecho a ser indemnizado si el cliente, la empresa de la que depende, incumple de forma injustificada alguna de las condiciones del contrato y tiene que indemnizarle. Tiene derecho a la prestación por desempleo para los trades que tengan cubierto un periodo mínimo de cotización por cese de actividad. Pues cobrarían el desempleo, no el cese de actividad. Todas son las ventajas que tienen los trades. ¿Qué 3 situaciones se pueden dar en los autónomos? Esto ya lo he explicado una vez. El autónomo no tiene pluriempleo, tiene pluriactividad, que es cuando trabaja de autónomo y trabaja a la par en el régimen general contratado por otra persona. Los autónomos a tiempo parcial. Esto nos ha llevado a efecto. Y ahora después Jesús os dirá un poquito sobre qué ha pasado con los autónomos a tiempo parcial. Y por último, los falsos autónomos, ilegales y por tanto están en fraude de ley. Ya ha habido varias sentencias a empresas que le han obligado a darlo de alta en el régimen general. Y os digo una cosa, las cotizaciones que se efectúan en fraude de ley no dan derecho, no causan derecho y además están penadas por el artículo 307 del Código Civil, o sea, del Código Penal. Es un delito. O sea, el tema de las cotizaciones ilegales en fraude de ley hay que tener cuidado. El falso autónomo en realidad es un asalariado al que la empresa le exige darse de alta como autónomo para poder trabajar. Pero reúne todas las características de un trabajador por cuenta ajena. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa se ahorra el coste de la seguridad social y el trabajador deja de tener los derechos que le da el Estatuto de los Trabajadores. Se calcula que aproximadamente hay unos 225.000 trabajadores de falsos autónomos. Durante el debate, pues no me quiero comer mucho tiempo, si sale hablaremos de la jubilación activa de los autónomos. Como ha habido estos últimos tiempos muchas modificaciones, le paso la palabra a Jesús, que os dirá cosas más interesantes. Jesús. ¿Estoy? Sí, sí, habla, habla. No, vale. Bueno, vamos a ver algo de los autónomos, pero fundamentalmente los temas que sean interesantes y que abran un debate y que nos interesen, porque si no mezclamos una enorme cantidad de temas distintos y diferentes, y yo a la normativa me voy a referir, pero muy poco. Lo fundamental entiendo yo que son las ideas y la comparativa con el régimen general. En los autónomos hay dos cuestiones que podríamos tratar hoy. Una es el cese de actividad, muy brevemente, y lo otro, la cotización y la infracotización. El cese de actividad es el equivalente al desempleo contributivo. Por tanto,
ha ido reformándose para que tenga una casuística pues similar, es decir, se puede cesar definitivamente o temporalmente, se puede cesar y volver o no a la actividad, con cierre definitivo, pero un tiempo que tiene que pasar para que puedas volver, y hay unas prestaciones y hay unas causas. Las causas vienen a ser las mismas del cese en desempleo, es decir, fuerza mayor, todo lo relativo a las causas de los ERE, todo eso es similar, muy similar en los autónomos. Las novedades que se fueron introduciendo fue, como ha dicho Pepe, que primero fue voluntario y después ya se hizo obligatorio. Pero la normativa es tan farragosa, tan complicada, que la mayoría de los gestores no lo dominan. Y cuando alguien ya tiene 60 y tantos, le dicen, mira, jubílate, si puedes anticipadamente, antes que ponerte a tramitar el cese de actividad, que te puede encontrar que eso dure, porque lo gestionan las mutuas, y que te lo denieguen y te encuentres en una situación que no estás ni jubilado ni con cese de actividad. Y muchos de ellos pues ni siquiera lo hacen. Es decir, parece que van a simplificar la normativa, pero está como el ingreso mínimo vital, con problemas continuos y constantes y con rechazo a mucha gente por no cumplir o por los trámites administrativos y porque la normativa va cambiando a tal velocidad que los gestores no la dominan tampoco, los que se dedican a llevar las empresas, salvo que haya gente que se dedique muy en concreto al tema de autónomos, y esos son escasos, salvo aquellos que trabajan para alguna de las organizaciones de autónomos. En cuanto a las cuestiones ideológicas, pues se ha ido sustituyendo el autónomo societario, que antes se hablaba siempre de las pymes, por autónomos, sin tener en cuenta que estos autónomos societarios, agrupados la mayoría en la ATA, forman parte de la COE y tienen una vicepresidencia en la COE. Entonces convendría distinguir el autónomo precario, el TRADE, con los autónomos societarios que tienen un gran número de empleados y que están integrados en la COE, que se identifican plenamente como empresarios, porque se están aprovechando también de las mejoras que se consiguen para los precarios. En el cese de actividad, cuando ya se hizo obligatorio, cuando lo tiene todo el mundo, se han establecido mejoras con relación al desempleo contributivo, que no tienen justificación ninguna. Ante el silencio, yo supongo que por ignorancia, de la totalidad de sindicatos, comisiones de UGT, de los minoritarios y de todo. Y voy al grano. En el desempleo contributivo, por cada año tienes 4 años de desempleo. Para llegar al máximo de 2 años necesitas 6 años de cotización. En el autónomo, en el régimen autónomo, el cese de actividad comienza igual. Un año te dan 4 meses, por 6 meses más 2 meses, así hasta llegar a los 36. Pero luego, sorpresivamente, incluye una mejora que no existe para los trabajadores por cuenta ajena, que es que con 43 meses ya tiene casi el máximo, 420 días, y con 48 meses ya tiene los 2 años que necesita el trabajador, 6 años para conseguir esos 2 años de desempleo. Pues con 4 años de cese de actividad cotizado ya tiene el máximo, porque la prestación es la misma que por desempleo. Eso se ha incluido en las mejoras de los autónomos. Nadie ha dicho esto qué es. Nadie ha dicho, ¿y esto por qué no se aplica al régimen general? ¿Y qué fundamento tiene? Porque no tiene fundamento ninguno. Y esa parte la dejo ahí para el debate. La segunda cuestión es, como decía Pepe, ahí están metidos todo tipo de colectivos. Y están metiendo todas las órdenes religiosas. Hay una legislación española que regula cuánto una religión es de reconocido arraigo en este país, y con esa condición pues puede entrar ya en el régimen de la seguridad social de trabajadores autónomos. Como no son empresarios, como no son tampoco trabajadores autónomos, que están ahí de rondón, pues tienen toda una serie de sesiones en la cotización. No cotizan por cese de actividad, ni por enfermedad profesional, ni por formación, ni por accidente, y así podríamos seguir. Y tienen pues la cotización mínima, porque como ahora la cotización ya es por ingresos netos reales, ellos no tienen ingresos netos reales, luego pueden elegir la base de cotización, luego pueden elegir la mínima.
y situarse en la mínima y estar en la mínima hasta que se jubile. Los últimos que se están incorporando son las distintas iglesias del este. Con la guerra de Ucrania, pues se están dividiendo. Y entonces cada uno quiere que le reconozcan en nuestro país como iglesia ortodoxa de iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa de Ucrania, etcétera, etcétera. Y van pidiendo su integración en el régimen de la seguridad social, para lo cual se hacen unos informes de impacto normativo y curiosamente, ¿dónde dice que incide? Pues dice el informe del ministerio que incide en la competencia. No sé si en la competencia entre religiones, okay, pero dice que incide en la competencia, que incide en el gasto. Es decir, que incide en el gasto, pues evidentemente por los complementos a mínimo, si no, no incidiría en el gasto. Incide en el gasto porque te hace un reconocimiento con la simple certificación de la orden religiosa. Si te certifica que llevas en España 20 años en esa situación, tú ya pagas y tienes 20 años cotizados. Es decir, la compra de la pensión. La compra de la pensión en cómodos plazos, como decía antes Pepe. Te dan posibilidades de pagarlo mensualmente, te dan posibilidades de que si estás en edad de jubilación te lo descuentes de la propia jubilación, te dan la posibilidad de si con esa orden nueva actual mejoras la pensión porque ya estás jubilado, mejoras la pensión y la pagas de ahí. En fin, esto es lo que nos tenemos en el régimen de autónomo. Y la otra cuestión que tenemos encima y que vamos a ver cómo termina es la de la integración de los profesionales, es decir, los abogados, los procuradores. En estos días hay asamblea de la mutualidad de abogados. Se plantea la integración ya de varias mutualidades de otros profesionales. Van a hacer, tienen en marcha una federación y vamos a ver cuánta gente llega a la seguridad social y cuánto se cifra la compra de la pensión, que es lo que se va a hacer. Y qué incidencia eso va a tener en el déficit. Esa es la situación. En cuanto a la cotización de los autónomos, pues la cotización de los autónomos ya se va distanciando cada vez más de la del régimen general. Llegaron a un pacto, a un acuerdo en 2022 que dio lugar a un decreto ley sobre mejora de las cotizaciones de autónomos, que tiene una vigencia de 9 años, hasta 2032, y que ya en 2022 se ha pactado cuál era la cuota, en 2020, la base de cotización, perdón, en 2023, 24 y 25. Es decir, que está publicada desde 2022, independientemente de lo que ha subido el salario mínimo interprofesional, independientemente de lo que ha subido la cuota mínima en el régimen general. Ellos ya tenían su cuota mínima asegurada para 3 años. Y dentro de 3 años ya veremos. Eso lo tenéis ahora en las órdenes de cotización de enero, pero es una copia del decreto. Y cuando se actualiza el salario mínimo y ha salido una orden de cotización en abril, pues ya no les afecta, con lo cual ahí no aparece. Porque no hay actualización. La cuota ya está fijada para el año 2024 y 2025. Esa es la situación del régimen de autónomos en este momento. ¿Cuál es la dichosa cuota? Pues la dichosa cuota se divide en tramos, tiene 3 tramos, incluso por debajo de la mínima del régimen de autónomos, que es mucho menor que el régimen en general. En el régimen de autónomos la mínima estaba en 960 en 2022 y va a seguir en 2023 y en 2024 y en 2025 y ya veremos a partir de 2026. Luego la cuota mínima no ha variado prácticamente. La cuota mínima, al hacerlo por tramos, entre la mínima y la máxima se han establecido 12 tramos de cotización, pero en el tramo puedes elegir la mínima. Si tú tienes un tramo que va de 1.000 a 1.800, puedes elegir la cuota de la base de cotización, vamos, de 1.000 euros. Y al año siguiente, pues la que tenga tu tramo en la mínima. Es decir, es a través del Ministerio de Hacienda donde se determina al año siguiente en qué tramo estaba el año anterior. Es decir, que han metido ahí una complicación enorme. Hasta que el año no se cierra y se saben los ingresos netos del autónomo, no queda cerrada tu cotización, queda abierta, sujeta a posibles modificaciones, en función de tu declaración de la renta, en función de lo que lo comunique Hacienda a la Seguridad Social. Con eso se revisa la cotización que pagaste, si tú estabas por encima de la mínima o si caes en otro tramo.
Esa división por tramo, que como decía tiene 3 por debajo de 960, hasta el tramo 10 está por debajo este año de la cotización del salario mínimo interprofesional. Hasta el tramo 10, con lo cual quedan 2 tramos, el 11 y el 12 nada más, por encima. Es decir, al tramo 10, en el tramo 10 está el que cobra hasta 4.050 euros al mes. Es decir, con 48.000 euros puedes pagar una cuota inferior a la de tus empleados, una cuota inferior a la mínima. Y solo los 2 últimos tramos están obligados a pagar una cuota algo mayor. Se pretende que con esto y los cambios que se hagan a partir de 2026 se llegaría a cotizar en 2032 por los ingresos reales. Yo lo dudo. De momento no está pactado nada más que a 2025 y lo que hemos visto a 2025 es que la inmensa mayoría de los autónomos pueden elegir una cuota mínima inferior al salario mínimo. Eso es lo que tenemos de momento. Y por otra parte se ha eliminado la limitación que existía para mayores de 47. Y cuando la pensión se calculaba con los últimos 15 años, pues se calculaba de 50 a 65. Antes de llegar a los 50 te subía mucho tu cotización y te situaba en los últimos años con una buena cotización, aunque el otro año hubiera estado en la mínima y tenías una estupenda pensión, la máxima o próxima a la máxima. Con lo cual se les limitó la cotización, los cambios de cotización a partir de los 47. Ahora, como es por ingresos reales, eso desaparece. Si ahora alguien está cotizando por la mínima y ahora con sus ingresos reales está situado en los 4.000, 5.000 euros, pues puede coger la mínima del tramo, coge la máxima y en los últimos años de su prestación laboral, pues tendrá una buena pensión. Es decir, el sistema ha introducido muchas trampas y consecuentemente una de las cuestiones que plantea es cuál es el déficit autónomo. Nosotros hemos dicho, bueno, que estaba en torno a los 7.000 millones, sin los gastos impropios. La Seguridad Social no suele publicar esos datos nada más que una vez al año en la ley de presupuesto, en la información complementaria. Este año, como no había ley de presupuesto, pues no tenemos los datos. Con los últimos datos que había, FEDEA, que no es nada sospechoso de ser de nuestros amigos, viene a situar en el 2022 el saldo sin gastos impropios en 6.900 millones el déficit del régimen de autónomo. Y eso es lo que hay, que sepamos hasta ahora. El régimen de autónomo tiene aproximadamente el 19,5% de los pensionistas del total, y en cuanto a trabajadores anda por ahí también. El 19% del total de los trabajadores activos. ¿Qué más nos interesa de esto? Pues hemos hablado de que casi todo, la jubilación activa, quería Pepe que se hablara, solamente una nota de la jubilación activa, que quiere cambiar al ministerio y a ver si se atreve. Y es que no tiene mucha lógica cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando. Eso no lo tienen los trabajadores por cuenta ajena ni de coña. Los autónomos, aunque tengan un empleado, tienen derecho al 100% de la pensión y seguir trabajando en su negocio. Y lo demás lo podemos dejar, si queréis, para el debate, para las cuestiones que os interesen. Faltaría el tema de la comparativa con empleadas de hogar, y hay 2 cuestiones importantes, tanto en el régimen de autónomo como en empleadas de hogar. Uno, el acceso al subsidio para mayores de 52. Los autónomos están negociando ahora mismo eso en el cese de actividad, poder tener derecho al subsidio mayores de 52 y empalmar con la jubilación, y la cotización sería ya mucho mayor que la que ellos vienen pagando. Y la segunda es, en el cálculo de la pensión, las lagunas de cotización. De entrada han pedido que se le incluyan 6 meses, que ahora mismo no tienen ninguno. En el tema de empleadas de hogar, ¿qué pasó? Que ni este gobierno ni anteriores, este ya sí, pero en anteriores me refiero al de Zapatero, me refiero al de Rajoy, me refiero al de Sánchez en la primera etapa, casi entera, no accedió nunca a que pudieran cotizar por desempleo. Tuvo que venir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a decir que tenían que cotizar por desempleo.
¿Qué ha ocurrido? Que a diferencia de lo que hablamos de órdenes religiosas y de otras cuestiones que se le da un carácter retroactivo cuando se quiere, aquí no se ha permitido que tengan derecho al desempleo cuando no la dejaban cotizar, sino que han empezado desde cero. Octubre de 2022. Y a partir de ahí comienza a acumular años o meses para el derecho al desempleo. Es decir, que hasta 2028 no tendrán el máximo de desempleo, que son 2 años. No se le ha aplicado retroactividad. Y en las lagunas de cotización, parece ya que por fin, después de una interpretación del IE en diciembre, tienen derecho pleno a las lagunas de cotización, porque las han tenido sin lagunas de cotización desde el 2012, que se integraron en el régimen general, hasta el año 2023. Primero lo ampliaron a 2018 y luego sucesivamente en cada ley de presupuestos generales del Estado siguieron prorrogándole que no se les aplicara a las lagunas de cotización. Por lo tanto, lo que nos interesa, creo yo, en las situaciones es qué se le concede a ciertos colectivos y por qué no se le concede a otros que están en una situación muy similar. Y la comparativa con el régimen general.